Increíble revelación, enfermeras se embarazan tras cuidar a paciente en coma. Un secreto sorprendente en el hospital de la Ciudad de México. María, enfermera de 33 años, se encontraba en el turno de la noche, observando el cuadro de don Alberto. Su respiración entrecortada era un eco de la vida que había llevado, y en esa habitación llena de máquinas, los murmullos de la familia resonaban como un himno a la esperanza. Cada visita era un homenaje, pero para María, cada palabra parecida a un susurro que se posaba en su conciencia. Como madre soltera, la presión por cuidar de su hijo y de sí misma era constante, como un peso que no podía dejar atrás. La abuela de don Alberto, en un gesto casi ritual, había sugerido realizar una ceremonia ancestral para invocar la sanación. María miraba con escepticismo, pero en su interior, una chispa de esperanza se encendía. Al día siguiente, surgieron rumores sobre las enfermeras que inesperadamente anunciaban embarazos. En el salón de descanso, las risas y las conversaciones tomaban un giro extraño, alimentando un ambiente tenso. Una parte de ella se sentía aislada, mientras las demás se llenaban de energía, mientras que su propia vida parecía mantenerse en un impas. Se encontró atrapada entre dos mundos, deseaba la estabilidad para su hijo, pero sentía que el juicio del mundo la seguía como una sombra. Su madre pronto empezó a cuestionar sus decisiones, sugiriendo que debía encontrar un camino más seguro. María, en medio de sus pensamientos, sintió el nudo en su estómago. ¿Cuánto más podía sobrevivir en esta delgada cuerda entre la responsabilidad y el temor al juicio? Quería ser una madre ejemplar, pero la verdad era que su vida era caótica, indescifrable. Mientras las noticias de los embarazos se expandían, las conversaciones se tornaban más intensas, envueltas en debate sobre la fe y la enfermedad. María escuchaba, su mente se perdía en reflexiones apremiantes. ¿Podría haber algo más detrás de esto? ¿Un milagro, una conexión entre la vida y la muerte? ¿O tal vez solo coincidencias?, se preguntaba, mientras sus pensamientos eran interrumpidos por el sonido del monitor de don Alberto, marcando una cadencia que parecía llamar su atención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema de la maternidad se tornó angustiante cuando su madre, con un tono de preocupación, mencionó lo que todos pensaban. No estás dando a tu hijo la estabilidad que necesita, decía con firmeza, dejando caer cada palabra como una piedra sobre su pecho. El eco de su juventud, las expectativas y las presiones, volvían a atormentarla. ¿Era suficiente lo que hacía como madre soltera? El juicio de su entorno se sentía como un fuego, con cada mirada crítica avivando el temor a un futuro incierto, y en medio de esta tormenta de emociones, una revelación se gestaba en el aire. El despertar de don Alberto podría ser la llave que cambiaría todo. La pregunta flotaba ominosamente en su mente: ¿qué pasaría si la salud de don Alberto no solo representara un fin, sino un comienzo? La mente de María giraba, atrapada entre la esperanza y el miedo, mientras la vida de todos a su alrededor parecía encaminarse hacia un destino que ella aún necesitaba desentrañar. ¿Podría un simple despertar llevarla a entender el sacrificio y el amor en la vida? La verdad se sentía cada vez más cerca, pero ningún desenlace parecía seguro, y mientras el horizonte de su mundo mutaba, María se encontró en la encrucijada de su vida, sin respuestas, solo dilemas. María se acercó a la cama de don Alberto, observando inquieta las fluctuaciones de su monitor. La respiración del anciano parecía, en ese momento, más que un simple signo de vida, era una representación palpable de su propio anhelo de estabilidad.
A medida que las noticias sobre los embarazos de las enfermeras se propagaban, ella sentía que todos esos cambios estaban arrastrándola. La idea de que un simple acto de cuidar pudiera abrir puertas a nuevas vidas la intrigaba y preocupaba a la vez. Era posible que este escenario, donde la esperanza se entrelazaba con la incertidumbre, pudiera presentarse también en su propia vida. Con cada turno de trabajo, María trataba de encontrar claridad en su carrera y su maternidad. Pero el juicio de los demás le pesaba, generándole un conflicto constante. En su mente, las palabras de su madre resonaban como una campana, gritándole sobre el fracaso que podía percibir a través de sus ojos. «Esto no es suficiente, María», repetía su madre, con una preocupación que la envolvía en una neblina de dudas. Ante cada mirada que se posaba en ella, su fortaleza se desvanecía un poco más. Los rumores en el hospital empezaron a transformarse en leyendas urbanas. Las enfermeras se reían entre sí, compartiendo anécdotas de las pocas horas que pasaban junto a don Alberto, y como después de cuidar de él, parecían haberse liberado de cualquier carga. María sentía un vacío creciente, un deseo voraz de zapar en ese mar de relaciones y conexiones que parecían desbordar a su alrededor. Su profesionalismo como enfermera se mezclaba con un deseo oculto de encontrar su propio camino hacia la sanación. La noche siguiente, María tomó una decisión. No volvería a dejar que los comentarios ajenos gestionaran su vida. En su lugar, buscaría en su propio interior. Empezaría a trabajar en habilidades que había desestimado durante mucho tiempo. Podría combinar su amor por el cuidado con su deseo de crecer. Podía ofrecer talleres sobre salud y bienestar a otras madres en situaciones similares. La incertidumbre era aterradora, pero esa chispa de autoconfianza comenzaba a crecer en su interior. El despertar de don Alberto parecía cada vez más inminente, y María se aferraba a la idea de que su propio renacer podía alinearse con el de él. ¿Y si el viejo hombre también le enseñaba a liberarse del juicio ajeno? La idea de que podía crear su propio destino, de que su papel como madre no estaba definido por las críticas, era un concepto liberador. En esos momentos de reflexión, tomó un bolígrafo y comenzó a anotar sus ideas, esbozando un plan a seguir. La estabilidad que anhelaba también podía hallarse en la valentía de mantenerse fiel a sí misma. Mientras eso sucedía, en la habitación contigua, los murmullos sobre el estado de don Alberto crecían. Las oraciones de su familia resonaban con una fe renovada. María se sentía en un punto de inflexión, debía moverse. Se comprometió a no dejar que el miedo la consumiera. Con un nuevo sentido de dirección, entendió que el momento no solo era sobre el despertar del anciano, sino sobre el propio despertar que reclamaba su vida. La tensión aumentaba, algo estaba a punto de suceder. Con el monitor alertando a la familia que las cosas estaban cambiando, María se posicionó, un paso adelante de su miedo. ¿Podría la conexión entre su vida profesional y personal llevarla a lugares inexplorados? Mientras el monitor emitía un cambio, algo dentro de ella también estaba a punto de desatarse. Pero, ¿sería suficiente su impulso para enfrentar lo que estaba por venir? La incertidumbre se tornaba más intensa. La vida de don Alberto podría ser el catalizador que revelara su verdadero propósito. María se despertó antes del amanecer, los ecos de la noche aún resonando en su mente. La idea de liberarse del juicio ajeno y tomar las riendas de su vida seguía latiendo en su interior. Esa mañana, en un impulso decidido, se vistió con una camisa blanca y pantalones oscuros, símbolo de su renovada determinación. Mientras se miraba en el espejo, intentó encontrar la María que había perdido entre las dudas y las expectativas de los demás. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo una sombra persistente. Llegando al hospital, una brisa helada acompañó su ingreso. El aroma estéril del lugar le resultaba familiar, pero hoy se sentía extraño, como si cada paso la acercara a un umbral. Al llegar a la sala de don Alberto, sus ojos se encontraron con el monitor que seguía emitiendo los pitidos constantes, marcando el compás de su vida y su propia transformación. Mientras atendía a otros pacientes,
María reflexionó sobre sus planes. Las hojas de su libreta estaban garabateadas de ideas sobre los talleres que quería impartir, pero aún había una disonancia interna. ¿Qué podía ofrecer verdaderamente si ella misma se sentía perdida? Esa pregunta la perseguía, sin embargo, la urgencia de actuar la golpeaba cada vez más fuerte. La combinación de su experiencia profesional y las vivencias personales la mantenía en vilo, como un hilo cuyo desenlace no se había decidido. La cafetería del hospital, un lugar donde tantas veces había buscado consuelo en un café, parecía un espacio de revelación. Allí, frente a un té humeante, comenzó a imaginar su primer taller. ¿Cómo podría hablar sobre el bienestar y la maternidad cuando su propia vida estaba llena de grietas? La respuesta llegó con un susurro al corazón: autenticidad. No necesitaba ser perfecta, podía mostrar su proceso, su vulnerabilidad, y conectar con esas madres que buscaban comprender su propio viaje. La jornada pasó, interrumpida de forma abrupta por un rumor que se propagó como fuego. Un grupo de enfermeras había escuchado sobre una inminente recuperación de don Alberto. Aquella noticia se extendió por cada rincón del hospital, excitando a todos con la posibilidad de un regreso a la normalidad, pero a María le pareció algo más profundo. Era como si la vida del anciano no solo influyera en él, sino también, de alguna manera, en su propia transformación. Caminó hacia la habitación de don Alberto, los latidos del corazón resonando en su pecho. Era el momento de desafiarnos a sí misma, de encontrar la fuerza que había estado reprimiendo. El ambiente estaba cargado de esperanza, a cada instante, la energía se volvía más palpable. Ella se acercó al anciano, estrechó su mano arrugada y sintió una conexión que jamás imaginó posible. Era su turno de hablar, de comprometerse con su verdad. Don Alberto, sé que está luchando. Quiero que sepa que estoy aquí, no solo para cuidar de usted, sino para encontrar mi camino al mismo tiempo, musitó, sin poder contener la emoción. En ese momento, algo dentro de ella resonó, un descubrimiento sin precedentes sobre su fortaleza. Sin embargo, la respiración del anciano comenzó a cambiar, a marcar un ritmo que generó una inquietante tensión en la sala. Todo el mundo se acercaba, expectante. María se sintió fragmentada por un instante, teniendo que elegir entre su deseo de que desplegara sus alas y el temor por lo perdido. La mayoría de las enfermeras comenzaron a murmurar sobre lo que sucedía, pero María cerró los ojos, enfocándose en su determinación. No te rendiré, don Alberto prometió en silencio, mientras el monitor marcaba una nueva serie de picos intensos. Se dio cuenta de que su duelo, su lucha, eran reflejo de una renovación que ella anhelaba, tanto en su vida como en su carrera. La ironía no le pasó desapercibida, el momento de la verdad estaba a la vista, pero, ¿quién se atrevería a desafiar su propio destino? La respuesta iba más allá del simple hecho de estar ahí. La metamorfosis de don Alberto sería también un atisbo de su propia resurrección. La incertidumbre comenzaba a transformarse en un intenso deseo de avanzar. Pero justo cuando parecía que todo se encarrilaba, un grito resonó desde la habitación. La vida y la muerte estaban en juego, y María sabía que debía prepararse para enfrentar, no solo la recuperación del anciano, sino su propio renacer. ¿Realmente estaba lista para asumir el desafío final? María no pudo evitar que la tensión la atravesara al escuchar el grito. Tomó una respiración profunda, intentando anclarse a su propósito. La sala parecía retumbar con cada sonido, como una sinfonía discordante que la empujaba a la búsqueda de su verdad. Sin embargo, cada latido de su corazón le recordaba que había llegado a un punto crítico, una bifurcación donde decidiría si seguir siendo observadora o convertirse en protagonista de su propia narrativa. La conmoción en la habitación de don Alberto provocó un despliegue de enfermeras y médicos. Al principio, fueron solo murmullos de preocupación, pero cuando el pulso del anciano disminuyó, la energía se tornó densa. María, atrapada entre la esperanza y el miedo, sintió un dolor punzante en su pecho.
¿Cómo era posible que el sufrimiento de otro pudiera resonar tanto en su propia vida? Esa pregunta la consumió mientras luchaba por mantener su enfoque en su desarrollo profesional. Decidida a no ceder al pánico, observó cada movimiento de los médicos, cada gesto que intentaba calmar las ansias de sus compañeros. En su mente, empezaron a formar imágenes de su futuro taller, donde podría compartir experiencias de superación y autoaceptación. Sin embargo, necesitaba ser valiente, cruzar el puente que la separaba de su propia transformación. El desafío no solo se trataba de don Alberto, sino de aprender a gestionar las emociones que marcaban su vida. La sala de emergencias palpitaba con la urgencia del momento, y en medio de ese torbellino, María sintió una revelación. Si podría ofrecer apoyo a don Alberto, ¿por qué no a las madres y mujeres que la rodeaban? Las circunstancias que la sumergieron en este rol inmediatamente comenzaron a cobrar sentido. Había algo que podía dar, su vulnerabilidad. De repente, esa aparente debilidad se convirtió en su mejor arma. El equipo médico, aún batallando por estabilizar al anciano, representaba el núcleo de su transformación. María se dio cuenta de que, al igual que ellos, su profesión no era solo una línea de trabajo, sino una oportunidad para dejar una huella, para conectar de una manera significativa con otros. Los cuidados que ofrecía a sus pacientes podían partir de experiencias reales, de su propia lucha por encajar en un mundo lleno de expectativas. Al salir de la habitación, cargada de emociones, se dirigió de nuevo a la cafetería. Tomó su taza de té y se sentó, buscando un espacio para reflexionar. En la calma momentánea, comenzó a escribir en su libreta, ahora con precisión. Plasmar sus experiencias, los temas que podrían conectar con otras mujeres, se transformó en un acto catártico. La idea de construir su propio camino, una serie de talleres donde se honrara la autenticidad, se empezó a gestar como un nuevo propósito. Quiero ser la voz que acompaña a otras mujeres en su viaje hacia el autodescubrimiento y la aceptación, escribió con fervor. Esa certeza era el punto de inflexión. Pero cuando se disponía a avanzar, su mente fue invadida por una nueva ola de preguntas: ¿y si fallaba? ¿Y si su historia no resonaba? La ansiedad que había dejado atrás amenazaba con erguirse una vez más. Sin embargo, la visión de don Alberto en su cama, luchando por su vida, le recordó que todas las transformaciones requieren enfrentar los propios miedos. Mientras cerraba la libreta, un escalofrío le recorrió la espalda. Desde el fondo de su ser, algo nuevo y poderoso comenzaba a despuntar. La idea de un taller en el que compartieran no solo técnicas de bienestar, sino sus propias cicatrices y vivencias, emergía como una posibilidad tangible. Era un camino que requeriría valentía, pero representaba la probabilidad de un rebrote en su vida. Sin embargo, justo cuando se disponía a dar otro paso hacia adelante, el celular vibró. Un mensaje apareció en la pantalla: urgente. Don Alberto ha tenido un cambio crítico. El nudo en su estómago se apretó. ¿Estaba preparada para enfrentar esa nueva realidad? ¿Era este el momento de su renacer completo? La incertidumbre invadía sus pensamientos, mezclada con un ardor de determinación que aún no comprendía del todo. Pero en su interior resonaba una pregunta más profunda: ¿y si este desenlace no fuera solo el fin, sino un nuevo comienzo? María tomó una bocanada de aire, sintiendo el frío del metal del celular contra su piel. Esa llamada no era simplemente un aviso, era un cataclismo emocional. Arrojó su taza a la mesa, la cerámica hizo un pequeño estallido que resonó en la cafetería. El instante que le siguió fue un vacío, un silencio que aplastó la actividad a su alrededor. Aquel momento de calma justo antes de la tormenta, el anhelo de huir se apoderó de ella, reprimiendo la lógica que le decía que debía estar allí, presente. Desvió la mirada hacia las ventanas abarrotadas de la cafetería. Afuera, la vida continuaba ajena a su tormenta interna. Álgebra de emociones que comenzaba a resolverse,
estaba convencida de que el momento de acercarse a las madres que sufrían en silencio se entrelazaba inexorablemente con el destino de don Alberto. Aquel anciano era su espejo, un reflejo de las batallas que aún no se atrevía a luchar. La brecha entre ser observadora y protagonista se tornaba más amplia y evidente. La cuestión no se trataba solo de su taller, sino de sostener la posibilidad de un futuro que no implicara huir o encajar en un molde impuesto. Ello la llevó a cuestionarse, ¿qué era el miedo sino un producto del pasado? Era un mecanismo de defensa que había utilizado de forma crónica, pero que ya no le servía. Comenzó a reescribir su historia, dejando claro que ella misma podía ser la generadora de su propia transformación. Se levantó, decidida a tomar acción. La adrenalina acumulada en su sistema le hizo sentir que, tal vez, esta era la oportunidad que había estado esperando, el abrirse a la posibilidad de ayudar a otros, como así se había prometido. A medida que caminaba hacia la habitación de don Alberto, cada paso la compenetraba más. El ambiente en la sala se sentía pesado, pero no solo por la preocupación sobre la salud del anciano. La culpa y la ansiedad pesaban sobre los rostros de las enfermeras y los médicos. A medida que cruzaba la puerta, María sintió que debía ser esa chispa que iluminara el espacio. Al ingresar, se encontró con la mirada de Dr. Ramos, quien era también su supervisor, y notó un destello de confianza en sus ojos. Eso le dio un pequeño impulso. María, veo que estás aquí, dijo, como si comprendiera que su presencia era una alternativa a la desesperación. Era un momento decisivo para su desarrollo profesional y personal. Ella sonrió, y en esa sonrisa se sintetizaba un puñado de determinación. Sin pensarlo, se acercó al equipo médico, haciendo uso de la vulnerabilidad que había encontrado en sí misma. ¿Puedo ayudar? He estado observando, ofreció, sintiendo cómo las palabras salían con claridad renovada. Lograr una conexión entre el equipo y la necesidad de empatía con las familias de los pacientes era un paso que decidida a dar. La vida de don Alberto representaba una oportunidad de contribuir verdaderamente, y no podía permitir que la tristeza absorbiera toda la esperanza. Mientras participaba en las maniobras de estabilización del anciano, se dio cuenta de que sus manos temblaban, no por miedo, sino por el poder de la acción en ellas. Aquello que un día había concebido como un camino de inseguridades ahora se transformaba en un claro sentido de propósito. Cada respiración de don Alberto resonaba en su interior, recordándole la fragilidad y la fuerza de la vida. Cuando finalmente dejaron el cuarto, un nuevo mensaje llegó a su móvil. Esta vez, lo que decía la pantalla no era una prueba de su resistencia, era un anuncio de la primera visita de una familia a la sala de espera. Esperaban respuestas y María sintió que era su deber ser el puente entre los temores de aquellos seres amados y la realidad que enfrentaban. María respiró hondo al volver a la cafetería, sintiéndose más entera, más capaz. Aunque el camino hacia el autodescubrimiento era incierto, su nuevo reto parecía claro: conectarse con esas madres para ofrecer el apoyo que nunca había tenido. Pero cuando su mente comenzó a fluir con ideas para ese taller, el rostro de una madre que había conocido en emergencia se proyectó repentinamente en su mente. Ella no lo sabe, pero su historia podría cambiar vidas. ¿Qué pasaría si la invito?, se preguntó con determinación. Mientras lo pensaba, la inquietud por lo que vendría tomó forma. ¿Sería capaz de abrir ese diálogo? En ese momento, comprendió que no solo estaba forjando un camino hacia su propia paz interior, estaba creando un sendero que podría ayudar a otros a encontrarse a sí mismos. Esos desafíos inminentes requerían enfrentamiento, y ella estaba lista. La verdadera pregunta que ahora se alzaba era: ¿sería capaz de lidiar con las verdades que inevitablemente surgirían de esa interacción, incluso si algunas de ellas la lastimaran directamente? María se sentía impulsada por una mezcla de nerviosismo y emoción, un cóctel intoxicante que la mantenía alerta incluso mientras sus pensamientos volvían a centrarse en la madre cuya historia había dejado huella en su memoria. Aquella mujer, con su doloroso relato de pérdida, podía ser el reflejo de tantas otras en la sala de espera.
La posibilidad de que su voz pudiera resonar con las de otras madres comenzaba a convertirse en una obsesión. Creó un plan en su mente, una estructura que ofrecería a estas mujeres el espacio para compartir su duelo y encontrar un sentido de comunidad a través de sus experiencias. Era un paso valiente, y aunque sentía el peso de la responsabilidad, algo dentro de ella comenzaba a florecer. Se dio cuenta de que había pasado de ser una mera observadora a convertirse en una facilitadora de historias, un puente entre el sufrimiento y la esperanza. Sin embargo, el desafío era monumental. No solamente se debatía en su interior sobre cómo abordar a la madre, sino también sobre cómo podría ayudar a aquellas que aún no conocía. María empezó a dibujar un esquema en su mente, un taller de apoyo donde se ofreciera un espacio seguro para compartir, donde el diálogo no se sintiera como una obligación sino como una liberación. Durante las siguientes semanas, cada interacción con los pacientes y sus familias la volvió más consciente de los matices que caracterizaban el sufrimiento humano. María se preguntaba constantemente, ¿cómo podía ser útil? ¿Qué palabras podrían servir de consuelo? Estas reflexiones la llevó a explorar nuevas formas de comunicación. Comenzó a participar más activamente en las reuniones del personal y a colaborar con sus compañeras. Fue así como descubrió habilidades que no sabía que poseía, podía escuchar con atención, podía ofrecer un consuelo genuino, y por encima de todo, podía ser un faro en medio de la tormenta que era la sala de emergencias. Un día, mientras revisaba el material para el concepto inicial del taller, recibió el impacto de una revelación: un enfoque más creativo podría ser el camino. Y así, transformó sus notas en una lluvia de ideas. Propulsada por ese mismo entusiasmo, empezó a bosquejar los elementos visuales necesarios: fotografías de paisajes tranquilos, fragmentos de cartas escritas por personas que habían enfrentado adversidades, poemas que hablaban de resiliencia. Todo lo que pudiera crear un ambiente acogedor y esperanzador. Fue entonces cuando se escuchó en un momento de vulnerabilidad. No basta con crear un espacio, también debo estar dispuesta a compartir mi propia historia, se dijo. Su voz temblaba al pensarlo, era el paso más complicado, pero también liberador. La idea de abrirse no solo la incomodaba, sino que al mismo tiempo la llenaba de una valentía desconocida. Era el momento de despojarse de las armaduras que había utilizado para protegerse de su propio pasado. Mientras avanzaba en la creación de su proyecto, un enfrentamiento inevitable comenzó a gestarse en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar los ecos dolorosos de su propia experiencia al compartirla con los demás? Esa pregunta comenzó a resonar cada vez con más fuerza, recordándole que su crecimiento profesional estaba intrínsecamente ligado a su crecimiento personal. Una mañana, al salir de una visita de control a don Alberto, notó a la madre que había estado pensando, aquella que había sufrido la pérdida en emergencia. Mirándole, sintió una conexión instantánea. Su corazón palpitó con fuerza al considerar que esta mujer era clave para su proyecto, pero la confrontación con sus propios temores la llenó de dudas. Mientras contemplaba la idea de acercarse, le llegó un nuevo mensaje al móvil. Su corazón se detuvo un instante al leer: «Hola, soy Marisol, madre de Leo, ¿podemos hablar?». María comprendió que tenía que responder. La oportunidad estaba frente a ella, pero la carga emocional que conllevaba la interacción amenazaba con paralizarla. Sabía que dar ese paso significaría abrir la puerta a su propia vulnerabilidad y, al mismo tiempo, podría ser el primer hilo de conexión para muchas otras. Priorizando su deseo de ayudar, se obligó a respirar hondo y a concentrarse en lo que realmente deseaba lograr. El momento siguiente en su vida prometía ser decisivo. ¿Sería capaz de confrontar no solo la historia de Marisol, sino también las dimensiones íntimas de su propio relato? Lo único seguro era que se acercaba un instante de verdad, uno que podría cambiar el rumbo de su vida y el de muchas otras. Mientras María leía el mensaje nuevamente, un nudo se formó en su estómago. La realidad de que una conversación con Marisol podría desencadenar una avalancha de emociones la dejó paralizada por un momento.
Sin embargo, su determinación de no permitir que su miedo la dominara comenzó a fluir dentro de ella. Este era el momento para ser proactiva y valiente, sus manos temblaban levemente al escribir su respuesta. Quería que Marisol supiera que estaba lista para escuchar, para ser un apoyo en medio de su tormento, aunque aún no estaba segura de cómo encajar su propia historia en ese lugar. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había tomado el primer paso hacia un camino desconocido. A lo largo de los días siguientes, María empezó a visualizar la conversación que tendría con Marisol. Planificaba cada palabra, anticipando lo que podría salir de esa colaboración y cómo podrían entrelazar sus historias. La idea de compartir su propia pérdida la aterrorizaba, pero también sentía que ese momento era necesario, tanto para ella como para Marisol. Adentrándose en su día a día como enfermera, la conexión con los pacientes se volvió más profunda. Observó cómo cada uno de ellos llevaba su propia carga, y su papel no solo era atendía sus necesidades físicas, sino también ofrecía comprensión. Esto la llevó a reflexionar sobre la práctica empática que deseaba introducir en su taller, el crecimiento no solo a través del apoyo externalizado, sino también a través del reinado de la conexión genuina. Una tarde, en la sala de espera, recibió una llamada. Era Marisol. La voz al otro lado era suave, pero cargada de una tristeza palpable. María sintió que cada latido de su corazón parecía amplificar la intensidad de la conversación. La mujer comenzó a desahogar sus sentimientos, la frustración, la pérdida, el desamparo. María la escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un eco de su propio dolor. Paradojas del destino, aquella conversación se convirtió en un espejo donde María comenzaba a ver su propia historia, la búsqueda de significado tras la pérdida. La voz de Marisol se tembló en un momento, y María aprovechó la oportunidad para abrirse ligeramente, compartir un recuerdo de su propia experiencia. No era fácil, sentir cómo cada palabra podía abrir una herida, un torrente de emociones que había mantenido bajo control comenzó a salir. Fue en ese instante que comprendió que ambas, aunque diferentes en sus vivencias, se encontraban en un punto de encuentro espiritual que podía ser enriquecedor. Después de hablar, María sintió que había ganado algo más que una simple conversación. Se dio cuenta de que no solo ayudaba a Marisol, sino que también estaba sanando partes de ella misma. Las raíces de su dolor empezaban a entrelazarse con la de otra persona, y esa conexión la llenaba de un nuevo propósito. A pesar de la revelación, la sombra de la duda aún la acompañaba. Se preguntaba si realmente estaba lista para liderar el taller, si tenía las herramientas emocionales necesarias para confrontar el verdadero duelo que se produciría al abrir viejas heridas. Sin embargo, algo dentro de ella resonaba más fuerte que cualquier inseguridad, la convicción de que el camino hacia la sanación nunca es sencillo, pero es a través del dolor compartido que se encuentra el consuelo. Fue entonces cuando decidió que este sería el enfoque de su taller, no solo un espacio para compartir, sino un lugar donde cada voz podría resonar y donde cada historia podría ser el paso hacia la liberación personal. Con el recuerdo de Marisol fresco en su mente, María se sintió más decidida que nunca a materializar su idea. Con este renovado propósito, el impulso la llevó hacia la organización real del primer encuentro. Mientras preparaba materiales, un viejo diario de su madre lo sorprendió entre las hojas. Sin pensarlo, María lo abrió y se encontró con palabras llenas de recuerdos y amor. Pero también descubrió pasajes que revelaban la lucha de su madre con una pérdida similar. La incógnita que había empezado a formar en su mente comenzó a cambiar. Tal vez la historia familiar no solo era suya, sino de varias generaciones, todas marcadas por el dolor. Y así, al cerrar el diario, un nuevo desafío se atisbó en el horizonte. Una voz interior empezó a susurrar: es momento de confrontar no solo las historias ajenas, sino la tuya. Mientras las palabras de su madre resonaban en su mente, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaría lista para descubrir la verdad detrás de su propia historia? La noche estaba oscura cuando María se sentó en su sala,
con la luz de una lámpara proyectando sombras danzantes en la pared. La imagen de su madre, capturada en las páginas del diario, no dejaba de jugar en su mente. Las emociones se retorcían dentro de ella, desafiándola a profundizar en un dolor que había estado relegado al fondo de su ser. La decisión de abrir la herida de su historia familiar comenzaba a hacerse presente como un susurro persistente. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de preparación frenética y reflexiones internas. María dedicaba sus horas libres a planear los aspectos logísticos de su taller, pero su mente constantemente regresaba a las palabras que había leído. Sentía la urgencia de hablar sobre la soledad, la pérdida, y el tabú que rodeaba las experiencias de duelo. Sin embargo, descubrir lo que su madre había vivido se tornaba en un huracán de confusión. ¿Cómo podía hablar de lo que no había comprendido por completo? Cada día en el hospital la exponía a situaciones que la empujaban a confrontar su miedo. Mientras atendía a un paciente en la sala de terapia intensiva, recibió la visita de un familiar visiblemente angustiado. María sintió el peso de la angustia ajena. Su instinto de enfermera la instó a ofrecer no solo caridad profesional, sino empatía radical. En esa interacción, sintió que una parte de ella sanaba, al sumergirse en el sufrimiento del otro. Reflexionando sobre estas experiencias, María comenzó a cuestionar su propio papel en el taller. ¿Enseñar solo significaba compartir una metodología, o implicaba abrir su propio corazón a aquellos que buscarían consuelo? La decisión comenzaba a tomar forma en su interior. La autenticidad sería la moneda más valiosa en su proceso de sanación. Un viernes por la tarde, mientras organizaba el material del taller, María decidió que cada historia contada necesitaría un contexto personal. La deuda que sentía hacia la memoria de su madre se hizo apremiante, y ahora la consideraba no solo como una figura del pasado, sino como una voz que necesitaba ser integrada en su propio relato. Sin pensarlo, se alejó de las hojas y se encaminó hacia su habitación, buscando de nuevo el diario. Al abrirlo, las palabras parecían sustanciar el aire alrededor. La pérdida es un viaje, no un destino, había escrito su madre. María sintió un escalofrío al reconocer que su camino de duelo había sido también un viaje, lleno de eternos desvíos que la llevaron hacia el encuentro con su propia fortaleza. En ese momento, el deseo de compartir su historia se transformó en determinación. La idea de abrirse ante un grupo la aterrorizaba. No obstante, comprendió que el verdadero crecimiento personal sucedía en la vulnerabilidad, en permitir que la herida hablara, en mostrar la cicatriz sin miedo a ser juzgada. Al cerrar el diario, un profundo sentido de propósito la alcanzó. Estaba lista para enfrentarse a las sombras de su pasado, no solo por ella, sino para ayudar a otros que pudieran necesitarlo. La fecha del taller se acercaba rápidamente, y con cada día que pasaba, María se sentía más preparada. Las emociones ya no eran solo un torbellino, eran aliados que la guiaban hacia un lugar de introspección y comprensión. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del encuentro, una inquietante pregunta persistía en su mente: ¿tendría la capacidad de manejar las reacciones de los demás, las lágrimas, las historias de dolor tan crudas como la suya? A medida que la ansiedad y el propósito se entrelazaban, María sintió que una nueva revelación estaba a punto de darse. Quizás, más que un taller, este sería un grito de liberación, un intento de hacer frente a la sombra de las historias que había heredado. Con su corazón latiendo con fuerza, decidió que era el momento de dar un paso más. El temor se convertiría en coraje, y la verdad de su historia sería el faro. Con un último vistazo al diario, se preguntó, ¿qué otros secretos familiares estaban esperando salir a la luz? Mientras la tensión crecía, la búsqueda de conocimiento y autoaceptación se adentraba en terrenos peligrosos. Estaba lista para descubrir no solo su historia, sino la conexión que tenía con el dolor de su maternidad. ¿Qué impacto tendría esa revelación sobre su vida y su propósito? La pregunta se hacía cada vez más fuerte mientras un nuevo horizonte se abría ante ella. Los días que siguieron a su reflexión sobre el taller se tornaron en una espiral de autoanálisis y claridad.
María se encontró en una danza constante entre el miedo y la esperanza, cada día despertando con una mezcla de adrenalina y dudas. Cada amanecer se convertía en un nuevo recordatorio de la inminente posibilidad de compartir su historia. Pasó horas en el hospital, su mente adentrándose en las historias de valentía y sufrimiento que presenciaba a diario. Ahí, en la sala de pacientes, observaba a los familiares, a veces enfrentando la pérdida inminente, otras aferrándose a una esperanza tenue. Se dio cuenta de que, aunque su viaje sería profundamente personal, cada una de esas historias la tocaba y reflejaba fragmentos de su propia experiencia. Había en su labor una belleza frágil que la empujaba a seguir hacia adelante. Un día, mientras acomodaba un sorprendente ramo de flores que había traído un familiar a un paciente, sintió la necesidad de hablar. Sin pensar en las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer, se volvió hacia la familia y, con una voz temblorosa pero decidida, compartió la historia de su propia madre y la complejidad del duelo. Las reacciones fueron mixtas. Algunos la miraron con sorpresa, otros asintieron, como si hallaran en sus palabras una resonancia de su propio dolor. Esa pequeña interacción, espontánea y sin preparativos, se convirtió en el catalizador que necesitaba. María sintió un pequeño pero firme destello de alegría, una señal de que su vulnerabilidad podría ser un lugar seguro para otros. La nueva luz en su interior comenzó a brillar más intensamente. Estaba empezando a entender que su viaje no sería solo hacia la sanación, sino también hacia la conexión genuina con quienes la rodeaban. Con el taller acercándose, María decidió adoptar una estrategia clara. Cada día sería un paso hacia abrir las compuertas de su corazón. Comenzó a escribir un manifiesto personal que sería la piedra angular de su presentación, un documento donde articulaba no solo sus miedos, sino también sus deseos más profundos. La acción de darle forma a sus pensamientos la liberaba de una carga que antes parecía insuperable. La noche anterior al taller, María se volvió hacia su diario, buscando palabras que la animaran. En lugar de encontrar consuelo, se dio cuenta de que un nuevo temor la acechaba. ¿Qué pasaría si las emociones la aplastaban en medio de su discurso? Esa inquietud la hizo dudar de sí misma. Sin embargo, luego recordó el poder que había sentido al compartir su historia con aquellos familiares en el hospital, el alivio, la conexión. Se trataba de una oportunidad no solo para sanar, sino para ayudar, y eso comenzaba a resonar más fuerte que la voz del miedo. Estaba lista, sí, pero aún había preguntas que la atormentaban. En un momento de soledad, se preguntó si realmente había procesado lo suficiente del dolor que había heredado. La historia de su madre la había llevado hasta aquí, pero ¿había el poder dentro de ella para transitar todo ese camino y salir airosa? A la mañana siguiente, su mente giraba en torno a la pregunta, ¿qué secretos guardaría el taller? La verdad sería revelada, pero a un alto costo personal. Se dio cuenta de que su propósito no solo implicaba desnudarse emocionalmente ante un grupo, sino también confrontar el legado que venía de su madre, un legado lleno de sombras y luces. Mientras ajustaba su blusa y lanzaba una última mirada al espejo, una mezcla de confianza y ansiedad la invadió. Algo grande estaba a punto de suceder. A medida que dejaba su hogar, sintió que la historia de su madre empezaba a susurrarle desde lo profundo. Con cada paso, la urgencia del descubrimiento se hacía más intensa y la promesa de una transformación empezaba a vislumbrarse. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar no solo sus propias cicatrices, sino también las que otros llevarían al taller? La incertidumbre la acompañaba como un eco, una advertencia y a la vez un incentivo. La puerta estaba abierta, y María estaba a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido. Un nuevo reto la esperaba, marcado por la posibilidad de un autoconocimiento profundo que fusionara el pasado y el presente. ¿Cómo afectaría su vida el descubrimiento de esos secretos ocultos? Con su corazón palpitante, se dijo que la verdad, al final, siempre conduciría hacia la luz. María se encontraba en la sala del taller, rodeada de madres que compartían su dolor y anhelos. La atmósfera era íntima,
cargada de emociones genuinas, y mientras observaba las caras de las mujeres sentadas frente a ella, una oleada de confianza la invadió. Había llegado el momento de abrir su corazón, de compartir su historia y permitir que las sombras del pasado iluminaran su presente. Se dio cuenta de que ya no era la misma que se había preguntado si tenía el coraje para enfrentar sus miedos. Ahora eran su combustible. Comenzó a hablar, su voz un poco temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Compartió la historia de su madre, el dolor por la pérdida, la carga de ser madre soltera y las expectativas que sentía pesando sobre sus hombros. Las reacciones eran diversas, lágrimas, susurros de comprensión, cabezas asintiendo. María se sintió conectada, abrazada por una red de experiencias compartidas. Esa conexión hizo que su vulnerabilidad se transformara en un poder colectivo. Mientras relataba su proceso de sanación, algo extraordinario empezó a suceder. Las mujeres a su alrededor comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias historias de pérdidas, luchas y renacimientos. Las palabras fluyeron como un río que las unía más allá de sus sufrimientos individuales. Aquella sala no era solo un espacio de duelo, sino un refugio donde podían ser auténticas, donde el sufrimiento se convertía en catarsis. María se dio cuenta de que su taller no solo era un reflejo de su viaje, sino una plataforma para que otras mujeres encontraran de nuevo su voz. Finalmente, al concluir la sesión, una sensación de satisfacción profunda la invadió. Había logrado crear un espacio donde el dolor se transformaba en esperanza y la historia se convertía en un medio de conexión. No solo había dado un paso en su camino hacia la sanación, sino que se había establecido como un faro para otras. Esa transformación no solo le valió reconocimiento por su valentía, sino que también le otorgó nuevas oportunidades en su carrera, incluido un papel en la organización de talleres dentro del hospital, extendiendo su misión más allá de sus expectativas originales. El cambio era palpable. La María que entró en el taller montada en una montaña rusa de emociones había dado lugar a una mujer plena, capaz de abrazar su historia y utilizarla como un pilar de fortaleza. La presión que una vez sintió se disolvió en la aceptación. Sus interacciones con los pacientes en el hospital también evolucionaron. Ahora iba más allá de los cuidados físicos, ofreciendo apoyo emocional a quienes más lo necesitaban. Cada conversación resonaba en ella como una sinfonía de sanación colectiva. La culminación de su viaje llegó cuando recibió un mensaje de agradecimiento de Marisol, la madre que había sido la chispa de su propio despertar. Gracias por compartir tu luz, María. Me has mostrado que no estoy sola en este camino. Esas palabras resonaron en su corazón, un recordatorio de que, al abrir su propio dolor, había ayudado a otros a sanar. María sonrió mientras miraba al horizonte. La vida nunca había sido perfecta, pero cada imperfección era ahora un ladrillo que cimentaba su historia de superación. Había logrado, no solo enfrentar su miedo, sino entrelazar sus experiencias pasadas con su presente, encontrando un propósito enteramente renovado. La certeza de que su viaje no había sido en vano la envolvía. Sin duda, había alcanzado un estado de confianza sólida y competencia reconocida. Su papel como enfermera se había transformado, demostrando que el cuidado va más allá de lo físico, incluye el alma. María, en su papel de facilitadora, ahora abrazaba su vida y su historia con orgullo, recibiendo con los brazos abiertos cada nuevo día. Es momento de que ustedes también se unan a nuestro viaje. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora. Su apoyo alimenta el algoritmo y hace que estas historias lleguen a más personas. Comenten su reacción y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de demostrar su apoyo a historias de superación personal.